Hola Carbones, bienvenidos a un nuevo episodio de otro blog. Soy Ale, su presentador, y parece que estoy por tirar una bomba. Antes de comenzar les recuerdo que la sección de comentarios no está solamente para que me saluden, sino para que sugieran temas para los próximos videos. Y si les gusta lo que ven, ya saben, suscríbanse al canal y compartan este video en sus redes para que seamos cada vez más. Arranquemos. Ok, la fe es algo inherente al ser humano, y las religiones son tan viejas como la civilización. Actualmente existen alternativas para entender el universo, para ordenar a la sociedad y para darle un significado a la propia existencia. Sin embargo, la gran mayoría de las personas sigue creyendo en un Dios personal o en algún tipo de fuerza sobrenatural. Los que no lo hacen, ¿son mejores? Bien, para los que no lo sepan, yo soy ateo, soy re ateo. Pero me pasa que leo publicaciones de ateos, de agnósticos, de agrupaciones seculares y veo que está dando vuelta una especie de sentimiento de superioridad y una agresividad hacia el creyente con las que no estoy del todo cómodo. Me parece que hace falta dejar algo en claro. Tener fe o expresarte religiosamente no son defectos en sí mismos. Los defectos y los peligros son la intolerancia, el fanatismo, las limitaciones impuestas al desarrollo psicológico e intelectual, el castigo a la expresión de tu sexualidad, en fin, el adoctrinamiento. Y esas cosas no nacen tanto del sentimiento de fe de las personas, sino más bien de las instituciones, que manipulan y administran la vida del grupo de personas unidas por ese sentimiento. Y las religiones pueden ser un gran caldo de cultivo para eso, pero no son el único. Una intolerancia del mismo tipo se podría observar en un ateo que resulta ser fanático de River o de Perón, por poner un par de ejemplos. Y si te enojaste conmigo porque usé a River o a Perón como ejemplo, me estás dando la razón sobre ese tipo de limitaciones. Ahora, esto capaz a los ateos les hace ruido y piensan: pero al librarte de la fe, amplías tu panorama, entran nuevas ideas, te liberás de limitaciones ideológicas y de valores morales anticuados y obsoletos. Sí, todo eso y mucho más. Doy fe de eso. En mi cabeza no existe el pecado, no existe la culpa en el sentido religioso, no existen limitaciones de índole ética o moral respecto al tipo de conocimiento que puedo adquirir. Y todo eso está buenísimo. Pero esos son herramientas, son medios, no fines. Y cualquiera puede usar los mismos medios para fines cuestionables. La misma energía que ilumina mi ciudad le dio su poder a las bombas atómicas. Por eso no tengo duda de que en el mundo hay ateos despreciables y creyentes que, aunque guían su vida por valores que yo no comparto, al final del día son mejores personas que yo. Ok, si bien quería plantear todo lo anterior, para que este video sea 100% honesto, tengo que sumar un poco de mi experiencia personal, aunque la misma carezca de valor estadístico. ¿Yo siento que ser ateo me mejoró a mí como persona? Sin duda. Desde que desapareció todo vestigio de credulidad en mí, me siento capaz de apreciar la vida, nuestra sociedad, el universo, con un nuevo ojo crítico y con una admiración aún mayor que antes, por lo frágil y accidental que me resulta todo. Me llena de alegría pensar que estoy acá, pero que podría no haber estado nunca. Que nadie escribió una historia o un destino para mí sin preguntarme qué pensaba al respecto. Que soy real, pero improbable. Y me da mucha paz pensar, citando al amigo House, que todo esto no es simplemente una prueba. Y en función de ese sentimiento aprendí a relacionarme con los demás con moderado éxito. Así que pienso que sí, a mí ser ateo me hizo mejor. Pero ojo, eso también es una elección y es una postura. No es una verdad revelada ni un conocimiento incuestionable. No olvidemos que muchas personas que vivían una mala vida dicen que se enderezaron después de encontrar a Dios. Entonces, mis queridos coateos o ateogéneres, no generalicen, no odien, no ejerzan el mismo tipo de intolerancia de la que siempre fuimos objeto. Y por último, ¿qué dice la ciencia? Es un tema sobre el que me gustaría explayarme en futuros videos, pero por ahora me limito a recomendarles este libro: Las neuronas de Dios, de Diego Golombek, doctor en biología. No es un texto para especialistas, es de lectura muy relajada y arroja un poco de luz desde un punto de vista científico acerca de por qué las religiones no solo sobreviven hasta hoy, sino que podrían constituir una ventaja biológica. Eso es todo por hoy y espero que les haya gustado. Lo que ven en pantalla es la lista de reproducción con todos los episodios de otro blog, un video recomendado, el botón para suscribirse a mi canal y un canal recomendado que va a ir variando de video en video. Nadie me paga por ponerlo ahí, lo recomiendo porque realmente disfruto su contenido y espero que a ustedes también les guste. Nos vemos la próxima. Chao.